Hoy, las fuerzas ucranianas finalmente estrecharon el saliente ruso al noroeste de Lyman, atacando las posiciones que protegen su conexión con el resto del frente. Un importante avance ucraniano se desarrolló alrededor de Novoselivka, donde las tropas entraron en Shandryholove y Derilov, poniendo a las posiciones rusas alrededor de Yarova bajo amenaza directa desde el flanco. Las fuerzas rusas respondieron avanzando al norte de Serednie, hacia Karpivka, ensanchando ligeramente el cuello del saliente y mejorando temporalmente la conexión con la agrupación avanzada. Ese movimiento le dio a Rusia más espacio para mantener la posición, pero las fuerzas ucranianas ya estaban amenazando el corredor detrás de Yarova que conectaba a las tropas de avanzada con el resto del frente. Si las fuerzas ucranianas continúan expandiéndose alrededor de Shandryholove y Derilove, las tropas rusas más adentro del saliente tendrán menos rutas seguras para refuerzos, reabastecimiento y retirada. El avance ruso al norte de Lyman se está convirtiendo ahora en una trampa, con las tropas en el frente cada vez más dependientes de un corredor que las fuerzas ucranianas están atacando desde ambos lados. El peligro alrededor del saliente es ahora lo suficientemente grave como para que incluso los analistas rusos estén dando la voz de alarma. Los analistas rusos han advertido que el flanco norte alrededor de Lyman se está volviendo cada vez más peligroso y podría crear problemas importantes para la agrupación rusa. También reconocen que el campo de batalla se ha vuelto difícil de controlar, ya que las posiciones dispersas en el frente, los extensos bosques y el movimiento de pequeños grupos dificultan establecer un control firme en toda la zona. Como resultado, los comandantes rusos luchan por determinar qué posiciones permanecen seguras y dónde las tropas ucranianas podrían estar amenazando ya las rutas detrás de la línea. La preocupación también se extiende más allá de las tropas que mantienen el saliente en sí, y los problemas alrededor de Lyman se ven como una amenaza para las fuerzas rusas que operan en sectores vecinos. A pesar de estas advertencias, el mando ruso ha seguido enviando más tropas hacia Yarova, más adentro del saliente amenazado, en lugar de reforzar las áreas alrededor de Kolodiasy y Shandryholove, donde las fuerzas ucranianas están presionando contra el cuello de la posición. Esto significa que cada unidad adicional enviada hacia Yarova se vuelve dependiente de un corredor que Ucrania ya está tratando de restringir. Al mismo tiempo, la presión ucraniana sobre las rutas hacia Serednie y Yarova se intensificó, reduciendo el área que las fuerzas rusas podían mantener de forma segura más adentro del saliente. Las tropas rusas fueron expulsadas o se retiraron de Yarova, y las rutas de infiltración hacia Pryzhyk también fueron abandonadas. Estas retiradas demuestran que la respuesta rusa no ha logrado asegurar las posiciones avanzadas que intentaba reforzar, mientras que Ucrania continúa atacando el acceso que mantiene viable el saliente. Si las fuerzas ucranianas colapsan el saliente, Rusia se enfrentaría a la elección entre retirarse de un área mucho mayor al noroeste de Lyman o intentar mantener posiciones cada vez más aisladas bajo un creciente riesgo de cerco. Cualquiera de los dos resultados podría convertir el problema alrededor de Yarova en una crisis más amplia en todo el acceso norte a la ciudad. Una retirada rusa del saliente eliminaría la presencia avanzada alrededor de Yarova y Serednie y acortaría la línea que Ucrania tiene que contener al norte de la ciudad. Las fuerzas ucranianas ya están mejorando su posición dentro de la propia Lyman, donde las operaciones de limpieza han recuperado el hospital y reducido el control ruso en el área urbana. Al sur de la ciudad, las tropas ucranianas también se han expandido desde Ozerne hacia Dibrova, aumentando la presión sobre los accesos alrededor de Lyman. En conjunto, estos acontecimientos dejarían a Rusia operando desde una posición menos favorable en varios accesos a Lyman a la vez. Los analistas rusos ya están advirtiendo que problemas graves en el sector de Lyman podrían crear dificultades en los ejes vecinos. Un colapso del saliente podría aumentar esa presión al obligar a Rusia a comprometer mano de obra y recursos para estabilizar una nueva línea defensiva. En resumen, la pinza ucraniana alrededor de Lyman está obligando cada vez más a Rusia a elegir entre abandonar el saliente o arriesgar más tropas dentro de una posición cada vez más vulnerable. Enviar unidades adicionales más adentro solo hace que cualquier retirada posterior sea más costosa a medida que el corredor detrás de ellas queda bajo mayor presión.
Si Rusia se retira, Ucrania podría ganar mayor libertad para consolidar el área recapturada y potencialmente trasladar presión adicional hacia las siguientes posiciones defensivas rusas una vez que la nueva línea esté asegurada. Eso daría a las fuerzas ucranianas más opciones más allá del saliente, mientras obliga a Rusia a estabilizar una nueva línea defensiva bajo presión continua. ¿Sabías que te estás perdiendo la mitad de nuestros vídeos en YouTube? Todos los días publicamos vídeos tácticos exclusivos que analizan los últimos acontecimientos en el campo de batalla, actualizaciones estratégicas que explican lo que podría suceder a continuación y vídeos geopolíticos que conectan cada evento con el panorama global más amplio. Al convertirte en miembro, desbloqueas el canal completo mientras apoyas directamente el trabajo que hace posible estos vídeos. Haz clic en Unirse hoy mismo para desbloquear todos los vídeos exclusivos para miembros y asegurarte de no perderte nunca nuestras actualizaciones especiales.